presentamos 24 Noche. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noche aquí en las pantallas de Televisión Nacional de Chile y Canal 24 Horas. Vamos a iniciar este resumen informativo con la noticia respecto a la presentación de este proyecto de ley que intenta limitar los funerales de alto riesgo, que fue firmado por el presidente Gabriel Boric durante la mañana de este miércoles. Vamos a revisar el informe. Estas imágenes se repiten al menos una vez al día en promedio, es decir, es rutina que los fuegos artificiales y disparos sean parte de las noches en algún punto del país. Una cruda estadística en torno a los denominados funerales de alto riesgo, un ritual que en los últimos años se ha multiplicado. Es atroz porque el sonido y los perros ladran y la gente, bueno, los adultos no pueden dormir. Hace muy buen rato que está sucediendo esto y hasta ahora no se ha visto ninguna solución. Esa solución podría estar en esta firma, o al menos ser una herramienta más para combatir los también llamados narcofunerales. El gobierno pretende limitarlos. Se trata de un proyecto de ley que busca que las despedidas se realicen solo en un cementerio o crematorio, con un número determinado de asistentes. Y que éstas, a su vez, tengan una duración de máximo 24 horas para optimizar los recursos humanos y policiales. No es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. No vamos a naturalizar la cultura narco, no vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana. Y eso es la cara quizás más visible e ingrata de un fenómeno que se ha extendido demasiado y al que tenemos que ponerle coto, y lo vamos a combatir con todas las herramientas. Desde mayo de 2019 hasta el mismo mes de este año se han registrado 1.736 funerales de alto riesgo. Esto se traduce en uno cada 23 horas. Se aplicarán variables para catalogar una despedida como conflictiva, que considera antecedentes policiales, relación con bandas criminales y familiares con registros delictivos. Y durante el desarrollo de los funerales, cualquier acción delictual que se realice va a tener un agravamiento, en el sentido que la gama inferior de la pena no se le va a aplicar y se le va a aplicar directamente la gama más alta, de acuerdo al delito de que se trate. Por ejemplo, fuegos artificiales, por ejemplo, lesiones, por ejemplo, disparos, porte de armas. El proyecto va de la mano con otras iniciativas, como la destrucción de narcomausoleos. Este viernes se destruirá el 10º memorial en lo que va del año. Y a la ceremonia asistieron 9 alcaldes de distintos colores políticos. Nunca voy a traicionar algo fundamental, que en estos temas los chilenos necesitan que estemos todos a su servicio. Se requiere urgencia en esto, de modo tal que tengamos una ley pronto. Este es el momento de mostrar la grandeza en favor de los chilenos que sufren el ataque diario al narcotráfico. Los ciudadanos están de acuerdo con las iniciativas, pero piden aplicar la máxima ley ante grupos criminales. Ojalá que sea efectivo, pues. Es lo que esperamos todos. Sería lo ideal para que todo sea más tranquilo. Los delincuentes no están ni ahí, yo creo. No están realmente ni preocupados del tema. Yo creo que no hay que permitírselo en ninguna parte. Esa es la verdad. En los últimos 4 años, 1.302 personas han sido detenidas en funerales de alto riesgo. Un tercio de ellos tenían órdenes judiciales pendientes. Los presidentes de partidos en la sede del Consejo Constitucional, mesas de trabajo para lograr puntos de encuentro. Todos los esfuerzos están puestos en que el nuevo proceso constitucional no fracase. Espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible, sean escuchadas. Y le deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso. Colaboración del mandatario para lograr un consenso, concepto que en 62 segundos repitió en 4 ocasiones, porque la preocupación existe, no así el pesimismo, aseguró sobre el éxito del Consejo Constitucional. Operación salvataje, como la han denominado algunos, frente a las señales de fracaso que apuntan al texto en donde predominan las ideas republicanas. Tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos y no solamente la visión de un sector. Eso lo dejó muy en claro el pueblo de Chile en el primer plebiscito. Los partidos iniciaron una ofensiva para encontrar acuerdos. Miembros del oficialismo llamaron a uno transversal del PC a republicanos que Chile Vamos mira con distancia. Hay que ver cuál es la disposición real, no entender de que hay una fuerza
electa democráticamente, que es la del Consejo, que ha hecho un trabajo largo, que no puede ser desatendido, bueno, es más difícil. Yo creo que acá tenemos un problema con los populismos de las derechas y las izquierdas. Acá tenemos que construir un pacto social de largo plazo. ¿Qué dice el partido que domina la instancia? Republicanos asegura estar disponible para analizar ciertas normas, pero por ahora descartan ceder en las más emblemáticas para el sector, como por ejemplo la protección a la vida o la libertad de elección en salud, educación y pensiones. Es bastante voluntarista, incluso infantil, pensar que vamos a encontrar un texto que sea unánime. Pero por nuestra parte seguimos con esa disposición y está sobre la mesa el poder alcanzar un acuerdo que nos permita incorporar a la mayor cantidad de personas posible. Consejo Constitucional que generó debate entre los presidenciables de la derecha tras la advertencia de Evelyn Matei, quien está disconforme con los actuales resultados. El líder republicano respondió y evidenció su molestia. Nosotros tenemos que jugarnos por el país de manera seria, responsable, y no mirar las encuestas para tomar decisiones. Y eso es lo que yo no he visto en Evelyn, la responsabilidad de salir a hablar de manera seria y responsable. ¿Qué rol debe jugar la moneda? Algunas miradas apuntan al expresidente del Senado y actual ministro de las Express, Álvaro Elizalde. No se olvide el ministro Elizalde que él firmó esto cuando era presidente del Senado y tiene que hacerse responsable de su firma, más allá que hoy día sea ministro. Y él tiene un liderazgo en el Partido Socialista. Y yo le pido que juegue su liderazgo también. La expresión política del gobierno se da a través de los partidos que lo apoyan. No es necesario que el gobierno esté representado en sus partidos y como gobierno nosotros gobernamos. Intentos por cambiar el rumbo del proceso, aunque en el oficialismo también hay llamados a la cautela. La intervención política externa al proceso que ya se dio el país puede ser muy compleja, puede ser mal leída por la ciudadanía y me parece que en eso los partidos políticos tienen que ser extremadamente cautelosos respecto del rol que nos corresponde jugar. Esto no está ocurriendo en una dimensión distinta, en nuestra atmósfera distinta, no, está ocurriendo en el plano de la deliberación política y por lo tanto los consejeros responden a partidos, los expertos también responden a sensibilidades políticas y nosotros lo que hemos dicho que aquí no se trata de sustituir a nadie. Las reuniones se están desarrollando y Chile Vamos está conversando con amarillos y demócratas sin descartar el tender puentes con la ADC. Eventuales acuerdos que pretenden revertir la tendencia que a menos de 3 meses de la elección le dan holgura a la opción sinónimo de un nuevo fracaso constitucional. Y respecto a este mismo tema, conversó hace algunos minutos Matías del Río junto al senador del Partido Demócrata, Matías Walker. Vamos a revisar esa conversación. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Hola, Matías, muy buenas noches. Bueno, el proceso constituyente nos ocupa hace varias noches, y no solo a nosotros, aquí los diarios, las radios, los medios, la política está preocupada porque el paciente está con el pulso un poco débil, y el paciente hay que reanimarlo, porque el 17 tiene que presentarse en sociedad y tiene que presentarse ante los votantes y aprobarse, ojalá, para que tengamos una nueva constitución. ¿Cómo está viendo usted el estado de salud del paciente? Sí, estamos preocupados y además a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Constitución las 2 veces que habilitamos los 2 procesos constitucionales, entonces uno tiene una especial preocupación y yo creo que la ciudadanía también. La gente está cansada del proceso constituyente, hay un desgaste electoral, yo creo que es bueno cerrar este proceso, pero hay que cerrarlo bien, con un gran acuerdo, con una constitución que le haga sentido a las grandes mayorías ciudadanas. Había un trabajo de estos señores de la comisión experta que habían hecho un anteproyecto de manera bastante consensual, firmado desde republicanos hasta el Partido Comunista, un ejemplo de lo que es ponerse de acuerdo. Pero hay normas que están saliendo del Consejo Constitucional legítimamente, fueron elegidos por la ciudadanía en mayo, que han generado mucho ruido y nosotros lo que hemos hecho es un llamado desde demócratas, desde el centro, a poder identificar cuáles son esos puntos que generan más ruido, más controversia y tratar de llegar a un acuerdo, porque recordemos que ahora viene el trabajo de la misma comisión experta que pueden hacer observaciones y arreglar un poco esta situación. A ver, déjeme, vamos a seguir la línea cronológica que usted está siguiendo, pero antes quiero volver a algo que dijo recién. Me tocó presidir ambas instancias de este proceso y queremos que termine bien. ¿Va a terminar el 17 de diciembre de todas maneras? Porque algunos dicen, puede haber plan B. O otros dirán, no lo ha escuchado nadie públicamente, pero alguien dirá, bueno, pero necesitamos una tercera convención. ¿Aquí se termina
Y se lo planteo de la siguiente manera, que ojalá no ocurra, porque la mayoría de los chilenos quieren una nueva constitución para Chile, para el Chile que viene, para el Chile moderno. ¿Qué pasa si es que gana el rechazo o el en contra? ¿Queda afirme, legitimada, oleada y sacramentada la constitución vigente? Yo espero que eso no ocurra, efectivamente. Yo espero que terminemos todos votando a favor una buena propuesta. Algunos consejeros no nos están haciendo esa tarea fácil porque le están hablando a sus electores y no le están hablando a las grandes mayorías ciudadanas. Hoy día salieron algunas luces que de alguna manera generan esperanza, porque 4 consejeros de izquierda votaron a favor una norma que había sido propuesta más bien por las derechas, que tiene que ver con los capítulos de las Fuerzas Armadas. El otro día 4 consejeros de Chile Vamos votaron en contra de esta norma de que todo ser humano es persona, que podía complicar la discusión del aborto en 3 causales. Entonces yo veo luces de esperanza y que hay consejeros que le han tomado el peso a la situación y dicen, bueno, no podemos fracasar nuevamente en este segundo intento. Si llegara a fracasar y llegara a ganar la opción en contra en diciembre, Matías, yo soy partidario de darle un respiro a la ciudadanía, abocarnos 100% a resolver los temas que hoy día más demanda la gente, un acuerdo en materia de pensiones, la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad, la reforma de la salud, la reactivación de la economía, que son por lejos las principales preocupaciones de la gente. Yo creo, y lo digo responsablemente, habiendo promovido la reforma constitucional de los 4 séptimos junto con Jimena Rincón, que no es válida esta opción que promovieron algunos diputados de izquierda de decir, bueno, tomemos el texto del anteproyecto y lo pasamos por el Congreso y se aprueba por 4 séptimos. Yo creo que eso sería una falta de respeto a la ciudadanía y yo al menos descarto esa opción. Ya, ¿y una tercera convención o consejo no está en los planes? Yo creo que la ciudadanía o sea, estaría absolutamente irritada con un tercer proceso. Volvamos entonces, echemos hacia adelante de la narración que iba haciendo. Dijo, tenemos que identificar cuáles son los puntos, porque cuando uno habla con los, así tranquila y calmadamente, con los que están bien adentro, de lado y lado, dicen, se agarran la cabeza a 2 manos, dicen, está quedando, de lado y lado, está quedando muy buenas muchas cosas, muy moderna, muy bien trabajada. De hecho, ha tenido más del 50% de las votaciones unánime. Pero hay determinadas luces rojas que, para lado y lado también, que tironean. Y no vaya a ser cosa que se eche a perder todo por culpa de esto tironeado de la izquierda, de la derecha, en fin. Hay que identificar eso y ver cómo resolver esos puntos conflictivos, ¿no es cierto? Como los puntos dolorosos. Ustedes están en ese trabajo, con una comisión, con un grupo, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Cuáles son los más dolorosos? Yo diría que hay 10 temas que son bastante controvertidos, porque de los temas que han generado más ruido, por ejemplo, esto que ha sido muy polémico, eximir el pago de contribuciones al 20% mayores ingresos, es un tema que se puede discutir en la ley, no es propio de la Constitución. Ese tipo de cosas, a ver, no sé usted es el experto, abogado y parlamentario, pero no parece doloroso, no creo que nadie se queme. Nadie se sacrifique a sí mismo por las contribuciones. No es un tema de principio. Exactamente. En cambio, el tema, por ejemplo, de las mujeres, el tema del aborto, el tema de la vida, son temas más peliagudos. Entonces, hay que ir limpiando. Ya, vamos a suponer... Por supuesto. Contribuciones va a terminar saliendo si por ello se pone en riesgo todo. Claro, porque cuando uno habla con los consejeros de Chile Vamos, por ejemplo, que votaron a favor esta norma que es bien contravertida, ¿no? De que la Constitución protege el derecho a la vida de quien está por nacer y no del que está por nacer, como está la Constitución actual, te dicen, claro, el problema es que la comisión experta en el anteproyecto tampoco nos daba alternativa, o sea, tampoco había establecido el derecho a la vida del que está por nacer. Y yo creo que esa va a ser finalmente la redacción y no va a quedar ninguna duda que se va a permitir no lo ve entre los más peliagudos. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que la discusión de la exención de contribuciones va a quedar para la ley. Sí. Nosotros como demócratas hemos propuesto exenciones de contribuciones para los adultos mayores, la primera vivienda. La ley. Hasta un límite, eso se tiene que discutir. No en la capa constitucional. Por supuesto. Y hay temas
Tú lo decías recién, que se ha avanzado muy bien, la modernización del Estado. Hay cosas que son valorables. Se votó hoy. Lo mismo que estábamos hablando, que se aprobó gracias a consejeros de izquierda. Un capítulo para las Fuerzas Armadas, esto que al principio había sido controvertido, los chilenos valoran el rol de las Fuerzas Armadas. El Estado social y democrático de derecho tiene que estar como la piedra angular, en el artículo 1, después del individuo. Porque ¿qué significa el Estado social y democrático de derecho? Que es un Estado que garantiza derechos, como dice el acuerdo de la Comisión Experta, de manera progresiva, con responsabilidad fiscal. Entonces, ¿dónde están los puntos dolorosos, los puntos que ponen en riesgo realmente el minuto de los cubos? Que generan ruido de manera absolutamente innecesaria. Esta norma que las personas condenadas por violación a los derechos humanos, delitos graves, a los 75 años pueden pedir la conmutación de la pena por arresto domiciliario, primero no tiene por qué estar en la Constitución. Es una cuestión que es parte de la discusión del Código Procesal Penal. Vamos a suponer que eso se cae con cierta facilidad. Yo estoy tratando de identificar frente a los espectadores aquí cuáles son los temas que al final van a llegar a ser, es como que decía, ¿cuántos pares son 3 moscas? A ver, ¿cuáles son los temas duros, donde se van a tener que sentar a decir, ¿somos capaces de acordar algo o no? Temas que las líneas rojas famosas no son las contribuciones, no son la prisión de los mayores de 75 años, dar impresión, no son esos, creo. A ver, yo creo que hay temas bien concretos. Por ejemplo, por primera vez se van a reconocer los derechos sociales en la Constitución a través de una acción de protección. Bien, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, con provisión público-privada. La gente quiere tener libertad para elegir. La gente quiere también que se reconozca la propiedad de los ahorros previsionales. Hay que ver de qué manera eso no nos amarra las manos, por ejemplo, para llegar a un acuerdo para establecer un seguro de longevidad, para revisar las tablas de mortalidad hasta los 85 años, de esa manera aumentar las pensiones un 30% y hacernos cargo de la sobrevida después de los 85 años. O sea, no nos amarremos las manos respecto a los mismos temas que estamos hoy día discutiendo y que podamos acordar en el Congreso. Yo creo que esos son los temas más importantes y ahí la acción de protección, por ejemplo, lo que ha planteado sectores más de izquierda y que yo concuerdo, es que es muy importante que la acción de protección sea para remover los obstáculos que el Estado tiene y que impiden el efectivo ejercicio de esos derechos. O sea, son temas muy importantes, son temas básicos, la defensoría de las víctimas. Obviamente, nosotros tenemos que entender que republicanos, con quienes yo tengo muchas diferencias, acaba de ganar una elección, sacó el 35% y ahí hay una ciudadanía que es muy sensible a los temas de seguridad, defensoría de las víctimas, capítulo de las Fuerzas Armadas. Eso también está bien transversalizado. Por supuesto, y hay que entender y hay que respetar que hay otro tipo de ciudadanos, probablemente más de izquierda, que están muy sensibilizados con el derecho a la huelga, que no puede estar circunscrito solamente al ámbito de la negociación colectiva, que tiene que estar acorde a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, si uno puede identificar, a mi juicio no son más de 10 o 15 puntos los más controvertidos, y se pone a trabajar, se sienta a una mesa de buena fe, con sentido de país, con sentido de la responsabilidad, y dice Matías, bueno, vamos a llegar a un acuerdo en estos temas y deja de lado los cálculos políticos, si me conviene que gane la favor, a la en contra, pensando en la elección presidencial, yo creo que podemos llegar a un acuerdo y decirle al país, mire, despejemos el tema constitucional, aprobemos este texto, que no es todo lo que quisiéramos, pero es un mínimo común denominador de las aspiraciones ciudadanas y donde los ciudadanos se puedan de alguna manera sentir identificados con un sentido de pertenencia, porque en eso consiste finalmente una constitución. Fíjese que quedamos relativamente tranquilos, siempre en función de que el país lo dijo en una elección, en un 80% que quería una nueva constitución, por lo tanto no es muy alejado decir que el país quiere una nueva constitución. En función de ese deseo, si esos son los problemas, quiere decir que estamos exagerando el problema. Es que hay que dejar de lado la estridencia. A veces, bueno, lo que sale en la televisión es el que grita más fuerte, o el que se pelea con el otro, o el que dijo la frase más ingeniosa. Pero yo veo, y yo he conversado desde republicanos hasta el Frente Amplio, con distintos actores, dirigentes de partidos, consejeros, expertos, y cuando uno
le pone lápiz y papel a esto, identifica cuáles son los temas controvertidos, tú te das cuenta que no estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo importante? Que ese acuerdo se logre esta semana, porque ahora viene el trabajo de la comisión experta que puede hacer observaciones, hay que aprobar esas observaciones por 3/5, después esto se va a una comisión mixta, entonces ese acuerdo no puede llegar, Matías, demasiado tarde. Perfecto. Porque si no, la ciudadanía ya se ha formado la opinión de que este camino es muy difícil. Ya están trabajando. Ya estamos trabajando en eso, cada uno contribuyendo desde su vereda, con pleno respeto a estos señores que fueron elegidos por la ciudadanía para redactar una nueva constitución. Matías Walker, senador por la región de Coquimbo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Vamos a cambiar de tema, pero seguir en política. El presidente Gabriel Boric encabezó esta noche un nuevo cónclave con partidos oficialistas para analizar el proyecto de ley de presupuesto 2024. Marcelo Álvarez nos va a contar los detalles. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, buenas noches. Así es, buenas noches. Poco antes de las 24 horas terminó la reunión aquí en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente de la República había llegado a eso de las 19 horas con 15 minutos y aproximadamente a las 20:30, 20:40 horas comenzó esta reunión que se extendió hasta minutos antes de la medianoche, cuando comenzaron ya a salir los parlamentarios oficialistas de ambas cámaras que llegaron básicamente a escuchar la exposición del presidente de la República respecto a la ley de presupuestos que va a presentar el próximo viernes en el Congreso Nacional. Los tópicos donde va a profundizar esta ley de presupuestos 2024 gracias a un aumento en el superávit del año 2022. Se va a aumentar casi al doble en el área social. Salud, educación y vivienda, y también seguridad, son los 4 tópicos que van a tener un aumento sustancial, donde se va a poner mayor dinero, mayor plata durante el próximo año para suplir una serie de necesidades de la población. Se esperaba, y de hecho habían solicitado al inicio de esta reunión, cuando ingresaron al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, los parlamentarios oficialistas que venían mandatados básicamente a tratar de que se aumentara la cantidad de recursos que se destinaran al área de la salud. Y, por supuesto, esto ocurrió. A la salida de esta reunión, el ministro Mario Marcel profundizó en esta situación, explicando básicamente que se va a aumentar el presupuesto, como les decía, en el área de la salud, la educación, la vivienda y también seguridad. Vivienda, ¿por qué? Porque se espera que a través de la inversión, por ejemplo, en establecimientos educacionales, se reactive esta área tan importante que de la economía nacional, que absorbe a gran cantidad de mano de obra. También salud respecto de la posibilidad de la construcción, de la expansión de los establecimientos hospitalarios y de atención, y también la posibilidad de recontratar y de cubrir una serie de cupos que estaban a honorarios y ahora ya a firme, con contratos establecidos a partir de las personas que también quedaron sin trabajo o sin ocupación a partir de la bajada de la alerta sanitaria de COVID, un hecho que ocurrió recién en agosto pasado. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a propósito de los tópicos donde se va a poner mayor énfasis en el presupuesto del próximo año, y por cierto también las reacciones de los parlamentarios oficialistas que asistieron a esta reunión, que se retiraron satisfechos básicamente porque se va a atender al área social donde hay mayores necesidades de la población de nuestro país, y porque también se van a elevar los estándares de probidad. Se ha señalado que van a haber algunas partidas de este presupuesto, algunas glosas, que van a tener indicaciones mucho más rigurosas para poder establecer en qué se gasta y de qué manera se gastan los recursos públicos. Escuchamos. Este es un presupuesto que está pensado para apoyar el avance del país. Por un lado, porque es un presupuesto que se va a ejecutar en un contexto económico distinto de lo que hemos conocido hasta ahora, un contexto en que la economía se va a estar reactivando, va a estar creciendo durante el próximo año. Por otra parte, es un presupuesto que va a profundizar sobre los énfasis que ya se pusieron este año en materia de seguridad pública, seguridad social y seguridad económica. Bueno, el principal enfoque es que aumenta el gasto social, aumenta mucho en educación, en salud,
en vivienda a propósito del déficit habitacional. Lo único que podemos decir al respecto es que viene un buen presupuesto para Chile, viene un presupuesto con los énfasis que hemos solicitado los parlamentarios en materias que son extremadamente relevantes para los chilenos. Que tenemos una economía que va a crecer el año que viene, este es un presupuesto que va a crecer sustantivamente. Aquí no hay recesión del punto de vista del presupuesto, el presupuesto va a crecer, tiene las prioridades claras en materia de seguridad, en seguridad social, en seguridad ciudadana. Le pone énfasis a salud, a educación y a otros tantos temas como seguridad, que es una de las problemáticas que estamos enfrentando. Como les decía, el presidente de la República llegó a las 7 de la tarde con 15 minutos. Seguramente va a pasar la noche acá en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Digo esto porque mañana, a eso de las 10:15 horas de la mañana, va a lanzar el proyecto. ¿Cómo se van a enfrentar los incendios forestales? La temporada de incendios forestales a nivel nacional, una actividad programada a eso de las 10:30 de la mañana en el aeródromo de Rodelillo, acá en la parte alta de Valparaíso. El presidente va a presentar la ley de presupuesto el próximo viernes en el Congreso, pero mañana, a eso de las 21 horas, va a haber una cadena nacional a través de los medios de comunicación donde el presidente le va a contar al país cuánto es el aumento y de qué forma se va a gastar el próximo año el presupuesto de la Nación. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gracias por este contacto. Y vamos a cambiar ahora completamente de tema. Un septiembre negro han tenido los fondos de pensiones. Solo el A se ha salvado de las pérdidas con un alza de 0,17%, ya que los fondos B, C, D y E registran números rojos. Un magro desempeño que se extiende a todo el 2023, en que los multifondos más conservadores anotan resultados históricamente negativos. Entre el baile, la empanada y el vaso de chicha, un septiembre para el olvido tuvieron los fondos de pensiones. Solo el más riesgoso, el A, tuvo un leve desempeño positivo. Cuando pierde uno, que es la persona que cotiza, el trabajador, nos vemos afectados. No extraña si las AFP siempre han trabajado con los fondos nuestros y ellos sellan la ganancia y nosotros los usuarios las pérdidas. Para el fondo A fue bueno, digamos. Sí, fue una buena experiencia y pude sacar un buen porcentaje para poder ahorrar, a futuro, a largo plazo. La fuerte alza del dólar, que por estos días trepa a sus máximos del año, salvó al fondo A de las pérdidas y terminó ganando un 0,17%. En la otra vereda, el fondo E perdió un 2,11%, pese a ser el más conservador del sistema. En la medida en que Estados Unidos siga mostrando comportamientos, digamos, para controlar la inflación, nosotros acá vamos a seguir viendo estos comportamientos de tipo de dólar alto y, por otro lado, las tasas de interés de Estados Unidos, si siguen subiendo, nos van a seguir golpeando, digamos, negativamente para los fondos de renta fija. Y con ello nos referimos a los fondos D y E, altamente vulnerables al alza del dólar y a las alzas de tasa en Estados Unidos. Si hablamos de este año, dispar ha sido el desempeño de los fondos de pensiones. Bien, le ha ido a los fondos A y B, pero muy mal a los más conservadores, C, D y principalmente el E. Desde enero a la fecha, solo el fondo A y el fondo B anotan resultados positivos, mientras que el resto de los multifondos anota pérdidas, destacando el fondo E, que acumula una pérdida de más del 6%, registrando con ello su segundo peor desempeño en la historia, luego de las pérdidas históricas también del año 2021. Caída histórica del fondo E en lo que va de 2023. Una mala noticia para aquellos que se acercan a su edad de jubilar, tal como Ana, quien ha tomado medidas para intentar amortiguar este chaparrón. Distribuir los fondos en el A, en el B, en el C y en el E. Por lo tanto, las pérdidas se van aminorando. Es súper mala, consejera, tener todos los fondos en un solo... Tener todos los huevos en una canasta. Como exacto, tener todos los huevos en una canasta. Lo mejor es distribuirlo en varias canastas, la pérdida se aminora. Normalmente nosotros decimos que a la pérdida quedémonos ahí para recuperar. Sin embargo, tal vez para las personas que están prontas a pensionarse, tomar riesgos, un poquito más de riesgos en instrumentos con más participación en renta variable, les puede hacer
digamos, recuperar un poco el terreno perdido, aprovechar el aumento del tipo cambio, pero no más allá del fondo C. Consejos para hacer frente a un año extremadamente turbulento para los mercados, casi tan turbulento como el debate por la reforma a las pensiones, a la espera que el gobierno ingrese las indicaciones para retomar el debate legislativo. Queremos ingresarla pronto, yo creo que hemos sido bien claros, el presidente también así lo ha manifestado, pero estamos en estas últimas definiciones, principalmente intentando nuevamente la búsqueda del acuerdo. Esperamos nosotros que conocer a la brevedad esas indicaciones. Hace 2 meses que el gobierno no conversa con la oposición respecto de esta iniciativa. En octubre, todo indica, se retomará el intenso debate por las pensiones en el Congreso. 1 de la mañana con 42 minutos, vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en 24 Noche, 1 de la mañana con 48 minutos. Vamos hasta la región de la Araucanía. Pese a que se mantiene la alerta naranja, 3 familias de Pucón se niegan a evacuar desde la zona de exclusión de 8 kilómetros desde el cráter del volcán Villarrica. Desde Serna Geomín confirmaron un alza en la temperatura de hasta 16 grados en las aguas termales, esto debido a la inestabilidad del macizo. Estas imágenes fueron grabadas a la 1 de la madrugada de este miércoles y dan cuenta de la incandescencia que producen las explosiones a nivel de cráter que ya han sido vistas desde el aire. Parte de la inestabilidad del volcán Villarrica y en donde incluso se han percibido movimientos telúricos. Pero no ha sido lo único, pues quienes aún permanecen en las faldas de la montaña, negándose a la evacuación sugerida por las autoridades, han sido testigos del aumento en la energía acústica. Ayer en el día como a las 2 empezó, hasta como estuvo como 2 horas más o menos. ¿Cómo son los ruidos? ¿Cruje? Claro, pegan unos crujidos y se sienten las piedras adentro, donde seguro que se sueltan adentro y pegan el huascazo bajo. Samuel Cabrera vive junto a 6 personas en las faldas del Villarrica y son parte de las 3 familias que han decidido quedarse dentro del radio de restricción de 8 kilómetros a la redonda del cráter. ¿No se van a ir? No. De acá, ¿para qué no vamos a ir? Estamos bien acá. No hay peligro. No hay peligro acá, el peligro está en el pueblo. ¿Por qué no se va a ir, don Samuel? Quiero que no pasa nada. Nunca ha pasado la corrida volcánica aquí donde vivimos nosotros. Dicen que de hacer erupción, ningún aluvión volcánico pasaría por sus casas. Visión diferente a la que tiene Ruth Muñoz, dueña de la granja educativa Don Germán, ubicada en el límite del radio. Bueno, estas son tus regalonas. Sí, pues ella es blanquita, mi guagüita, son todos criados para trabajar y con niños. Es complejo estar en un panorama como este, porque no tenemos claridad de muchas cosas, porque la alerta puede subir o puede bajar. Yo estoy al límite del tema de la exclusión. No me preocupa mucho el tema del volcán, porque sabemos que siempre es igual, pero sí nos preocupa el bienestar de nuestros animalitos. Por eso el personal especializado de Serna Geomín arribó este miércoles a Pucón para comenzar con la toma de muestras, sobre todo las termas, donde la temperatura de las aguas ha subido enormemente. Nos dimos cuenta de que había una vertiente en específico que tuvo un alza que no es normal, de 16 grados centígrados. ¿Eso había ocurrido antes en la historia? No teníamos registro de un alza tan predominante como esa. Supongamos esta vertiente aproximadamente tiene 30 grados y ahora marcó 43. Alza de 16 grados en Palguín y 6 en Quimeico, algo que los profesionales asocian a la actividad del volcán. El volcán sigue inquieto, sigue inestable, por lo tanto es normal que estas temperaturas de estas aguas puedan subir hasta estos valores. Inestabilidad del volcán más activo de Sudamérica que ha obligado a las autoridades a tomar medidas como la creación de una vía de evacuación lacustre disponible para el traslado de personas en caso de emergencia. 600 personas cada 2 horas y media. La navegación desde este punto de embarco hasta la puntilla de Rica, si es que las condiciones meteorológicas lo permiten, dura 1 hora. Las embarcaciones no tienen elementos para navegar de noche, entonces no es tan fácil. Y la gente le tiene mucho miedo a navegar. Entonces, pero en casos extremos que haya que evacuar a través de las embarcaciones, formidable.
Las clases continúan suspendidas en Pucón hasta nuevo aviso y el volcán Villarrica sigue en alerta naranja y con explosiones visibles desde distintos puntos de Pucón. Continuamos contándoles que más de 2 millones de fármacos han sido incautados en todo el país por venta ilegal. La región metropolitana cuenta con la mayor cifra de decomisos hasta la fecha. El Instituto de Salud Pública entregó antecedentes sobre este creciente aumento que ha tenido la venta ilegal de medicamentos en lugares no autorizados como la vía pública, ferias e incluso también a través de las redes sociales. En lo que va del año se han realizado más de 100 incautaciones y se ha logrado decomisar más de 2 millones de medicamentos que ahora van a ser destruidos. Aquí en la región metropolitana, Recoleta, San Ramón y Puente Alto son las comunas que presentan más unidades decomisadas. Paracetamol y Sopiclona son los medicamentos con mayor volumen de incautación. En cuanto a regiones, Coquimbo, la Araucanía y O'Higgins lideran el listado de unidades decomisadas. El precio no es el que está movilizando finalmente la compra en estos lugares, más bien tiene que ver con la comodidad de alguna manera, pero también, como lo relevó el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, acá probablemente empiezan a aparecer ámbitos vinculados al narcotráfico. Nosotros estamos siempre disponibles para seguir dialogando. Entendemos que además esto es una preocupación legítima de los y las trabajadoras de la salud, entonces vamos a estar siempre disponibles a escucharlos, a recibir sus demandas y a mantener el diálogo. A la fecha, al momento de hoy, siguen los trabajadores y trabajadoras están movilizados, la red de salud está totalmente operativa para poder recibir a las personas. Vamos a cambiar completamente de tema. Es el criminal más buscado de Sudamérica y Carabineros ya emitió una alerta de seguridad en Chile donde se muestra y se describe al llamado niño guerrero. 24 horas habló con expertos en los países de la región donde se están siguiendo las pistas que puedan conducir al líder del tren de Aragua. Secuestro, narcotráfico, trata de personas, homicidios, sicariato y extorsiones. La lista de delitos que se le atribuyen a la mega banda criminal de origen venezolano conocida como el Tren de Aragua es extensa, al igual que la búsqueda que se ha desatado para dar con el paradero de su cabecilla, Héctor alias el Niño Guerrero, una búsqueda que llegó a Chile luego de que Carabineros emitiera una alerta de seguridad en donde se muestran las fotos del criminal y se describe como un hombre de contextura gruesa, cabello negro, tez blanca y aproximadamente 1,70 m de estatura. Tiene por fin último poder alertar a todos los funcionarios que desempeñan labores en los distintos pasos fronterizos para que estas personas que están asociadas a bandas y organizaciones criminales internacionales puedan ser detectadas y no vulneren la seguridad fronteriza en nuestro país. Una medida preventiva, aunque desde el Ministerio del Interior han reiterado que no hay antecedentes sobre una posible presencia del criminal en territorio nacional. Tenemos pasos importantes que hemos dado el último tiempo porque desde que se instaló nuevamente nuestro embajador en Caracas, hemos empezado a abordar temas que durante largo tiempo teníamos pocas dimensiones o ámbitos para articular iniciativas en conjunto. Hoy día Chile está mucho mejor preparado que hace algún tiempo atrás para cuidar sus fronteras. Labores de resguardo que ya habían sido alertados desde el gobierno venezolano, que aseguró esta semana que la búsqueda del niño guerrero ya se extendía a nuestro país y a otros 3 de la región. Hemos coordinado con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional. Búsqueda desatada tras la mega intervención en la cárcel de Aragua, que resultó en la desmantelación del centro de operaciones del grupo delictivo, pero que no logró la captura de su líder. Algunas de las medidas más severas las ha tomado el vecino Perú. ¿Cuál es la recompensa que se está ofreciendo, ministro? Buenas noches. 500.000 es lo que se va a recompensar al ciudadano que reporte el ingreso de este cabecilla del Tren de Aragua. A unos 119 millones de pesos chilenos equivale la millonaria suma ofrecida por el Ejecutivo peruano, una que aseguran busca prevenir la entrada del líder al territorio, aunque no descartan que otros integrantes ya lo hayan logrado, como nos cuenta desde Arequipa el periodista Javier Rodríguez. De un tiempo a esta parte, y estamos hablando de algunos años, la delincuencia peruana ha sido desplazada por el Tren de Aragua. Y no solo es el centro Lima
es el sur, es en todo el país. Donde también se mantienen vigilantes es en Colombia, otro de los países donde el Tren de Aragua extiende sus tentáculos y el que, dada su cercanía, aparece como una de las hipótesis que más cobran fuerza. Tenemos 11 notificaciones azules con Interpol, quiere decir pues que también estamos en la búsqueda de estos actores transnacionales. Panorama algo diferente es el que se vive en Ecuador, donde la noticia ha sido recibida con menos euforia que en el resto de la región. Y es que es el propio ministro del Interior, Juan Zapata, quien ha asegurado que aunque han tomado medidas para evitar una eventual incursión del criminal, el Tren de Aragua no opera en su país. Puede ser que el Tren de Aragua esté operando en Ecuador sin que hayan mayores vestigios de que esto ocurra de esta manera. Y dado que los cuerpos policiales y de investigación están concentrados en el narcotráfico, pues su actividad podría pasar un poco desapercibida. Una preocupación latente para nuestro país, que desde hace 2 años identificó los primeros nexos aquí del Tren de Aragua, cuyo líder se posiciona hoy como uno de los criminales más peligrosos y buscados de Sudamérica. 1 de la madrugada con 58 minutos. Vamos a una nueva pausa en 24 Noche y ya volvemos. 2 de la mañana con 4 minutos, estamos de regreso en 24 Noche. Nos vamos de inmediato a las calles de Santiago. Jan Yaquetti tiene el informe policial de esta madrugada. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola Marco, buenas noches. Comenzamos revisando los informes policiales con la detención de un vecino que nadie quisiera tener cerca de su casa en la comuna de Santiago, porque este individuo, fíjense que había sido visto disparando en reiteradas ocasiones, utilizando diferente armamento, entre ellas una escopeta hechiza. Y el temor era, por supuesto, para la comunidad que una bala loca provocara heridas a personas que circularan por la calle, porque estos disparos los realizaba a plena luz del día o también muy tarde en la noche, provocaba riñas callejeras y también amenazaba a quienes pasaban por el lugar. De alguna manera, ahí él se creía que era el dueño de esa calle, específicamente estamos hablando en la calle Aconcagua de Santiago Centro. Bueno, y es por estos motivos que finalmente este miércoles en la tarde, fíjense que él cuando dispara una escopeta hechiza hiere por la espalda a una mujer. Ella se encuentra hospitalizada en la posta central, está estable, de todas maneras el susto es para toda la vida. Carabineros llegó a detenerlo y mire, escuche bien con qué lo encontraron. Escuchemos. Realiza la fiscalización de esta persona y la sorpresa fue que mantenía dentro de un bolso una escopeta hechiza con cartucho y munición lista para ser disparada, también un revólver con munición en su cilindro y de igual forma portaba un chaleco antibalístico el cual mantenía adosado a su tórax. Este individuo sale de un inmueble y realiza un disparo con la escopeta hechiza que fue incautada por parte del personal de Carabineros a una persona de género femenino. Bien, ahora nos trasladamos a la comuna de Conchalí porque en un recinto militar fue encontrado un hombre de 27 años, lamentablemente sin vida y flotando en una piscina. Esto ocurrió al interior del Regimiento Logístico número 1 de Bellavista, que está ubicado en la avenida Dorsal con avenida Huanaco, y lamentablemente esta persona era hijo de un funcionario que trabajaba como asistente de mozo del comandante de la unidad, se trata de un sargento segundo y que acompañaba justamente a su padre a sus labores diarias y finalmente en todo un contexto que todavía está siendo investigado. De hecho, ahí en la unidad militar fue levantado una suerte de sumario para saber qué fue lo que ocurrió. Te están recopilando las cámaras de seguridad si es que hubiese ahí al interior del recinto militar, si también daban hacia el sector de la piscina para entender cómo ocurre esta muerte que es fatal, por supuesto, además que este joven de 27 años de edad mantenía una serie de enfermedades y estamos hablando lamentablemente que él sufría o padecía de trastorno del espectro autista y también sufría epilepsia. Eso también habría provocado quizá, o al menos se especula que habría provocado la muerte de esta persona luego cayendo a la piscina. Todo está siendo investigado. Escuchemos qué nos señalaban respecto a esta situación. Una persona de 27 años, cual conforme al relato de su padre, que es un funcionario del regimiento de Bellavista, indica que
encuentra a su hijo en el interior de una piscina, el cual al sacarlo y al realizar la reanimación en 35 minutos no da signos positivos de vida, por lo cual estalló rápidamente, como he indicado anteriormente, aquí en el servicio de urgencia, donde se constata su fallecimiento producto de una inmersión. Bien, y para cerrar este informe policial, ahora nos trasladamos a la comuna de Las Condes, porque en la avenida Cristóbal Colón, ahí fue realizada una detención exitosa por parte de personal municipal de seguridad de la comuna, en donde pueden atrapar a 2 delincuentes que le robaron su camioneta de trabajo a un jardinero que estaba ahí realizando labores en uno de los domicilios cercanos a donde comienza toda una persecución para atraparlos. Finalmente, estos individuos arrastran al dueño de la camioneta porque él se resiste al robo de este bien que le sirve mucho, y finalmente ellos en este escape chocan con un bus de la locomoción colectiva pública. Escuchemos qué nos hablan también sobre esta situación. Y después cuando salgo veo que se baja un hombre y sale corriendo dirección a Nueva Bilbao, y de ahí es lo único que supe. Después vi que trajeron a uno de la plaza, que estaba ahí, lo tenían esposado. Y eso fue un poco chocante para todos, yo creo, y el ruido más que nada. Acá había niños, hay harto cabros chicos aquí, por decirlo así. La víctima del robo sufrió lesiones y eso, por supuesto, va a estar siendo evaluado y nosotros informándolos cuando sea necesario. Marco. Gracias, Jan Yaquetti, que estés bien. Buenas noches. Un abrazo. Vamos ahora a revisar rápidamente la agenda de noticias para este jueves 28 de septiembre. El presidente de la República, Gabriel Boric, va a encabezar en el aeródromo de Rodelillo, ahí en la región de Valparaíso, el lanzamiento del Plan Nacional 2023-2024 de prevención, mitigación y combate de incendios forestales, la instancia preparativa para el calor que va a enfrentar Chile este verano. Y también durante la jornada el Banco Central va a realizar la presentación sobre perspectivas económicas de Chile ante embajadores y consejeros económicos y comerciales de las 18 embajadas europeas presentes en Chile. La presidenta de la entidad, Rosana Costa, será la encargada de liderar este encuentro. Dos de la mañana con 10 minutos. Llegamos al final de 24 Noches. Los invitamos a que sigan en Televisión Nacional de Chile y Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches.